mi oficio, el oficio de músico, compositor y creador del espacio sonoro de una función de teatro, así, en pocas palabras y llanamente, es controlar absolutamente todo lo que suene dentro de un escenario que no sea la voz de un actor. Nuestro oído tiene la capacidad de discernir qué es lo más importante en cada momento, si no nos volveríamos locos, ¿no? Yo soy una especie de cerebro pequeño que intenta discernir qué sonidos son los más importantes de una obra de teatro. Esta elección que yo hago de los sonidos que debe haber dentro de una obra de teatro, lo que determina es la importancia dramatúrgica que tiene ese sonido dentro de la acción o dentro de la historia que estamos contando en el teatro. Te pongo un ejemplo, sin hablar de música, solo de sonido. Si tú estás enfadado y sales por una puerta, tú pegas un portazo y esa puerta va a sonar de una determinada manera, así tú estás tranquilo en tu casa y sales a la cocina a hacer cualquier cosa, ¿no? Esa decisión de poner un ruido que sea estrepitoso de una puerta cerrándose o de un sonido tranquilo si tú en ese momento estás relajado, es una decisión que toma el diseñador de sonido de la función. Luego está la música. Dentro de la música, digamos que hay como dos partes bien diferenciadas. Una música que pertenece, digamos, a la acción temporal de la obra en la que estamos hablando, ¿no? Ejemplo, llego a mi casa y para relajarme enciendo el equipo y me pongo una canción que me gusta mucho, una canción de jazz, una canción de electrónica o de lo que sea. Esa música pertenece a la acción temporal de ese personaje en ese momento dentro de esa obra de teatro. Eso es un tipo el tipo A. El tipo B es la música que nosotros utilizamos para conseguir un nivel emocional dentro del público que no pertenece a la acción temporal de la función y que digamos que es una especie de manipulación emocional, de sentimientos, que hace que todo el público esté metido dentro de ese cajón de emociones que les va a llevar, ¿no?, a sentir algo en ese momento. En palabras profesionales sería música diegética o música no diegética. Diegética pertenece a la acción temporal de la función de teatro, no diegética es la que nosotros utilizamos para englobar en ese sentimiento a todo el público. La unidad creativa, la unidad de toda la obra, el único que la tiene es el director. El director es el que sabe dónde va el barco. Por eso nosotros le seguimos y tenemos que estar con él, ¿no? En el caso de Ernesto en particular, pues Ernesto es un director que le da muchísima importancia a la música y al sonido. Es un gran melómano, es un amante de la música y sé que conoce perfectamente el poder que tiene la música aplicada al teatro. Mi relación con él es desde el principio del proceso, desde que Ernesto me llama y me dice: Luis Miguel, vamos a hacer el Jardín de los Cerezos. Ahí ya hay como una especie de excitación, ¿no? Porque sabes que en el caso de Ernesto, por ejemplo, vamos a trabajar de una manera especial, porque Ernesto siempre da importancia a la música, ¿no? Y quiere que la música no sea una música de fondo, sino que realmente busca ese poder dramatúrgico que puede otorgar la música al teatro, ¿no? El trabajo con los colegas, con los compañeros, tanto iluminación como incluso vestuario, escenografía, para mí tiene como dos partes. Una que es la creativa, la artística, y otra que es la puramente técnica. Tú llegas a un teatro y en un teatro hay un espacio, ¿no? Llegas a un teatro y hay unas varas donde se cuelgan cosas y sabes que el escenógrafo va a intervenir ese espacio, ¿no? Ahí, en ese espacio, hay cientos de focos, hay decenas de altavoces, hay sitios donde los actores deben cambiarse incluso de vestuario porque no le da tiempo a llegar al camerino, con lo cual hay que diseñar un espacio que sea perfecto y que sea útil y práctico a la hora de realizar esa función de teatro, ¿no?
hay que ponerse de acuerdo. Hay que dividir todo ese espacio entre todos los que somos, ¿no? Hay unas pantallas que son laterales, que justo ocupan un lugar donde tendría que ir la PEA, que es digamos, como los altavoces principales por donde suele salir la música en el teatro, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú pones un altavoz enorme delante de una pantalla de vídeo, al darle la luz, eso crea una sombra en la pantalla. Con lo cual, existe una cosa que hay que solucionar, ¿no? No es un problema, pero sí que hay que hablar esto con gente de sonido, con gente de vídeo, con gente de luz. Y hay que encontrar una pequeña solución a este pequeño problema, ¿no? Tiene que haber siempre una relación estrecha entre todos los oficios que hay dentro del teatro. Por eso el teatro es tan hermoso también, porque mucha gente se pone de acuerdo para hacer una cosa, ¿no? Cualquier guión o cualquier libreto se puede hacer de infinidad de maneras, dependiendo siempre del criterio del director, que es otro creador, que recrea ese texto en su forma particular. El Jardín de los Cerezos es una obra que siempre se ha hecho de una manera muy decimonónica. Hay montajes que son más contemporáneos, por utilizar este término que odio, pero bueno, más modernos, ¿no? Pero sí es verdad que es un texto que siempre rezuma un aire de antiguo, ¿no? En este caso, nuestra idea siempre es intentar hacer una renovación de este clásico. Definir cuál es ese punto de contemporaneidad es complicado. ¿Cómo se hace esto? Pues a base de error, equivocándote y equivocándote y equivocándote y buscando, ¿no? Esta búsqueda siempre, lo digo otra vez, dirigida por el director. En esa búsqueda todos tenemos que estar de acuerdo también. ¿Qué nivel qué temperatura de contemporaneidad va a tener el montaje? Porque cada uno tiene sus criterios artísticos y su background artístico también, ¿no? Hay un periodo de ensayos que suele ser de 40 días, a veces es más, a veces un poquito menos, ¿no? Que es donde todos jugamos. Y utilizo la palabra jugar porque creo que es verdaderamente más que un trabajo, un juego. Un juego donde uno tiene la posibilidad de equivocarse, que es fundamental, no solo en mi trabajo, sino para mí en todos los trabajos, ¿no? En ese equivocarse van saliendo diferentes cosas, a veces por error, a veces conscientemente, que son muy útiles a la hora de abordar tu trabajo, ¿no? A la hora de definir tu trabajo. En los ensayos tienes un periodo para trabajar con los actores y luego tienes también un tiempo para hablar con el director, con el escenógrafo, con el iluminador y luego otro tiempo, en mi caso, para trabajar metido en mi guarida, que es el estudio de sonido, donde yo imagino y compongo la música que luego voy a utilizar. Hay un periodo después, que es un poquito más, digamos, intenso, que es cuando uno llega al teatro, donde ya es una especie de camarote de los hermanos Marx, porque ahí está todo el mundo metido, trabajando a la vez, y realmente te das cuenta si lo que tú has pensado en los ensayos funciona o no funciona. Y para mí ese es el momento más mágico, porque es realmente cuando el teatro toma forma y cuando empiezas a modelar directamente, ¿no? qué va a ser el resultado definitivo de la obra de teatro. Y llega el día del estreno y ya está, y mucha felicidad cada día. Hay una configuración, hablo de mi trabajo particular, hay una configuración de sonido que está especialmente estudiada para ese espacio. A veces, cuando ese espectáculo sale de gira, hay que hacer una configuración diferente que sea un poco más, digamos, práctica para las salas de teatro que pueda visitar ese espectáculo hasta que termine su gira, ¿no? Llego con una primera propuesta de música, sí he trabajado muchas veces con el director,
porque hay un conocerse anterior que me va a llevar a proponerle cosas interesantes. Si no conozco al director, siempre me cuesta más imaginar su mundo sonoro. Y yo puedo proponer cosas, pero realmente mi cabeza empieza a funcionar y se vuelve más loca cuando escucho el texto en voz de los actores. En el proceso del Jardín de los Cerezos está siendo muy especial porque no me he puesto ningún tipo de límite de utilizar absolutamente nada. Y está siendo una forma de jugar como pocas veces he tenido la oportunidad antes. Porque fue una premisa, una condición que hablamos Ernesto y yo desde el principio, ¿no? Vamos a jugar, vamos a ver qué sale de esta apuesta que estamos haciendo, ¿no? De este texto, ¿no? El poder de la música es tan fuerte que te puede colocar una historia en un tiempo, incluso en un espacio también. Si de repente suena flamenco, tu cabeza se va a ir a un sitio geográfico en España. O si suena una voz árabe, eso te va a remitir a un territorio, ¿no? O si suena una canción o chichornia, por ejemplo, ¿no? Pues eso también te va a llevar a un sitio, ¿no? He tratado en este caso de que no sea así, de que lo ruso sea una especie de perfume, pero no sea determinante a la hora de hacer la música. El Jardín de los Cerezos siempre se ha hecho como una obra dramática, cuando el propio autor decía que era una comedia. Eso es determinante también a la hora del código, no solo el código temporal, ¿no? De instalarlo en una época determinada o instalarlo en un territorio determinado, sino también en un código, que en este caso es la comedia. ¿Cómo se hace Chekhov en comedia? Pues yo no paro de buscar todo el rato y de quitar cosas, de inventar nuevas, y buscando cómo es ese código. Este ha sido un viaje importante dentro de la creación del mundo sonoro del Jardín de los Cerezos, ¿no? Creo que el viaje del Jardín de los Cerezos es actualizar ese código. Para mí ese ha sido el reto principal del espacio sonoro y de la música que he hecho para la función. Concretando estos efectos que en Acataciones propone Chekhov, creo que hay que ir a la intención dramatúrgica de eso y no ser literal con lo que proponen muchas veces los autores. Lo fundamental es contar qué es lo que quiere el autor con esa acotación. Pero esto no solo pasa con Chekhov o con un autor de una obra de teatro, esto pasa con un director de teatro también. ¿Cómo explicar con palabras una música o un efecto de sonido, ¿no? Se puede hacer mucha literatura con eso, ¿no? Pero bueno, ese es mi oficio, ¿no? Y la forma, mi oficio es interpretar qué es lo que otros quieren y que ellos no pueden explicar con música. Hay algo de un efecto especial que he grabado con un arpa, con unas cuerdas largas de un arpa y con las reverberaciones sobre la caja de resonancia de un arpa, mezclado con otras cosas. Ha sido una receta muy elaborada, ya lo escucharéis. La dificultad, creo que un poco al hilo, o sea, así al hilo de lo que te decía antes, es buscar ese nuevo código Chekhov comedia Jardín de los Cerezos. O sea, discernir hasta dónde puedes llegar de lejos, ¿no? Siendo respetuoso al texto y a la idea de Chekhov, a la idea profunda, fundamental, ¿no? Del texto. Eso es lo complicado, yo creo, de este montaje. Estirar la goma y plantear un nuevo mundo nuevo mundo sonoro para esta función de teatro, ¿no? Y las sorpresas, yo ya lo sabía con otros autores, pero
es la infinita sabiduría del autor. Porque cuando trabajas con ese texto, te das cuenta que hay muchas cosas que el texto absorbe porque es un texto clásico, es un texto buenísimo, es un texto pensado por una inteligencia superior, que es Anton Chekhov, ¿no? Y la sorpresa es que muchas de las cosas que yo hubiera desechado porque pensaba que con este texto no iban, desde la proposición de Ernesto, ¿no?, de vamos a jugar, te das cuenta que es muy actualizable este texto también, porque es un clásico, y los clásicos abundan en espíritu humano, que no tiene edad, ni tiene, o sea, no tiene época, ni tiene lugar, ¿no? Habla de las pasiones humanas, ¿no? y de cómo somos. Entonces, ese ha sido mi gran descubrimiento. Es el primer Chekhov que hago hasta ahora. No había compuesto nada para un texto de este autor, ¿no? Y para mí la sorpresa ha sido descubrir lo grande que es este hombre, lo que era este hombre.